La vida es una aventura, no un viaje organizado. Así destaca una de las grandes frases de un maestro que verdaderamente está conectado con la vida. Y si hablamos de conexiones, una mirada más profunda hace que volvamos a nacer sin máscara, como lo fue aquella primera vez mientras la vida seguía abrazándonos y enredándonos en los sueños, esos destinados para nosotros aún sin saberlo. Pero pasa y muchas veces que en el mapa de la vida, si detenemos el tiempo y nos detenemos a nosotros mismos, se puede volver a escuchar a la vida, a la esencia, que nos suele ofrecer el privilegio de un poder interno que abre puertas a cosas maravillosas. Y sentir que se tiene la capacidad de reconocernos. Si queremos descubrir los regalos que ella nos ofrece, no hay más que poder descubrir el lenguaje de la forma en la que nos habla. Bienvenidos, yo soy Sara Gómez de Esto es Mundo Expansivo y hoy tenemos el privilegio, el placer y para mí el regalo de, además del honor de entrevistar y charlar con una maravillosa persona y una gran viajera que hoy todos podremos conocer. Bien, ella se llama Eva. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, Sara. Bien, pues os presento a Eva y Eva reside en Barcelona, se llama Eva Sandoval, es escritora, acompañante, conferenciante, investigadora, amante de las motos, las artes marciales, la escala, la naturaleza y la vida en sí. Pasó mucho tiempo sumida en una sensación de vacío interior hasta que comprendió que la felicidad es una decisión personal y decidió cambiar el papel de víctima por el papel de creadora de su propia experiencia vital. Encontró su poder interior a través de un camino de autoconocimiento que le llevó a descubrir el maravilloso mundo de las creencias y la espiritualidad. Afirma que la programación nos separa de nuestra verdadera naturaleza y por eso necesitamos despertar la conciencia de quién somos para vivir en conexión con la divinidad. Eva escribe un blog sobre crecimiento personal, espiritualidad y educación desde hace más de 12 años. Ha impartido más de 100 talleres y conferencias en 7 países distintos que han ayudado a miles de personas a conectar con su poder personal. Además, ha sacado ciertos libros que ya están publicados, como Así y tú qué crees. También ha llegado Tu poder ninja y sobre todo la conexión que nos une. Bien, Eva, empezamos esta entrevista sobre todo con un libro maravilloso que ahora tengo yo en mis manos y tengo el placer de tenerlo porque estaba hablando contigo sobre esta conexión de la vida, ¿no? En un momento dado, hace unos años, mi mamá compró este libro y me invitó a poder leerlo y la verdad que yo me encontraba en una situación un poco, digamos que transformadora, ¿no? En plenos cambios. Y justamente leí este libro y hasta hace muy poco te vi en redes sociales y fue como, vaya, he leído el libro de esta chica y me acabo de encontrar con esta chica, ¿no? Y ha sido como hasta divertido de poder encontrarte y conectar contigo y hacer esta invitación de que puedas hablar en el mundo expansivo, ¿no? Con todos nosotros de tantas cosas y tantas riquezas que tú llevas dentro. Mi primera pregunta, Eva, yo quería preguntarte, ¿con qué soñaba Eva cuando era pequeña? Eva soñaba con acabar con el hambre en el mundo, soñaba con que no hubieran guerras y soñaba con, bueno, era una especie en aquel momento, por la configuración que yo tenía, se podría decir que soñaba con ser profesora. Vaya. Sí, y siempre siempre le llamaron la atención las motos. Todo lo que tuviera velocidad, motor y ruedas también era un sueño de la Eva pequeña, ¿no? Y que a lo largo de tu vida se ha ido transformando en realidad de alguna manera, ¿no? Sí, lo divertido de reconectar con la infancia y darse cuenta de que la pureza y nuestra esencia en ese momento de nuestra vida nos está indicando perfectamente el camino a seguir, es que nos damos cuenta, o al menos fue en mi caso, que durante muchos años olvidé todo esto para convertirme en una perfecta, da igual, hija, hermana, ciudadana, para portarme muy bien, como me gusta mucho simbolizar, ¿no? Que se enseña mucho a los niños y a las niñas a portarse bien. Y por cuántos años de mi vida olvidé todo aquello, y en realidad solo olvido mi mente, porque es como una semilla, ¿no? Que en realidad seguía estando allí y
cuando decidí reencontrarme, saber qué era la vida, saber quién era yo, volvieron todos esos sueños. Vaya. Y bueno, Eva, abriendo un poquito paso a este libro de la conexión que nos une, para ti, ¿cuál es esa conexión que nos une? ¿Nos puedes contar un poco cómo sientes tú esta conexión? Y además, ¿por qué te Sí, inspiró a escribir este libro? sí, la conexión para mí es una de las energías más poderosas que existe entre los seres humanos. Los seres humanos somos una familia, en realidad. Somos 8.000 millones de seres, dicen, no tengo muy claro si los habrán contado todos, unos 8 millones de seres con una energía común que comparte una serie de valores y de fundamentos esenciales que obviamente si le buscara un solo sinónimo le llamaría amor, es decir, para mí la conexión es el amor, la conexión principal, y de ahí salen muchas otras ramas. Y cuando yo escribo este libro, en realidad, como digo siempre, mis libros estaban escritos ya. Es decir, en realidad lo único que hice es coger los trozos y ponerlos y hacer esa magia, que para mí los libros son magia. Es un proceso, creo, muy interior. Creo que todo ser humano debería recuperar la escritura, que es algo que nos robaron probablemente en los colegios, y expresar nuestra forma de entender el mundo y cómo las aventuras que vivimos cada una de nosotras se traducen en conocimiento que luego se puede compartir. En este concretamente, para mí fue como muy clara la certeza de que las creencias, hay algo más allá de las creencias, y cuando puedes ir más allá de eso, te encuentras con uno de los poderes más grandes que existen para mí en el ser humano, que es la sabiduría. Es su sabiduría. Y se ve muy claro, cuando crees algo, lo puedes cambiar. Cuando sabes algo, ya no lo puedes cambiar. Es decir, saber tiene una connotación que está muy relacionada con la verdad, ¿no? Con la verdad de quién somos, con la verdad de qué hemos venido a hacer aquí, con la verdad de qué es la vida en sí, ¿no? Entonces, la conexión está muy inspirada en este paso más allá de lo que creemos. De acuerdo. Y tú, hubo un momento en el que ocurrió que tú sentiste un vacío interno, ¿verdad? Expresas en este libro. ¿Qué fue lo que te ocurrió, Eva? En realidad yo tenía la típica vida estándar de cualquier ser domesticado, adoctrinado y dogmatizado, es decir, perfilado por la sociedad con todo lo que supuestamente me habían contado que necesitaba tener para ser feliz. Es decir, dinero, pareja, trabajo. Y en cambio yo recuerdo que lloraba y no sabía casi ni por qué, ¿no? O sea, mi vida era muy de lunes a viernes, el fin de semana me dedicaba a salir y a intentar olvidar que trabajaba de lunes a viernes. Y eso fue como a mí me gusta ponerlo como una balanza, ¿no? Durante mucho tiempo, quizá el peso de ser lo que esperaban de mí los demás tenía suficiente peso. Llegó un momento en el que eso ya empezaba a pesar más, cuestionarme qué era la vida y sobre todo mis sensaciones. Yo tengo la certeza de que pasé de la mente, bajé, ¿no? Pasé de la mente al corazón, empecé a sentir y me di cuenta de que por mucho que intentara seguirme contando ese discurso que me habían contado siempre, no tenía sentido para mí. Y bueno, yo era empresaria y fui empresaria a los 21 años, empecé a hacer todo, ¿no? Todo lo que cualquiera diría, "Ah, pues qué vida más exitosa". Y yo sinceramente me sentía muy infeliz. Y hubo un momento en el que eso ya era insostenible. Hubo un momento en el que esa sensación era como una especie de llamada, ¿no? Es momento de ir por un camino que no conoce nadie, ¿no? Es un momento de caminar por ahí y así lo hice. En realidad, yo lo dejé literalmente todo y empecé a caminar un camino que nadie había recorrido, o al menos en mi momento nadie había recorrido, y empecé. Y yo recuerdo la frase que me dije, voy a estar siempre donde quiero estar, porque me había dado cuenta de que llevaba mucho tiempo faltándome al respeto, llevaba muchísimo tiempo haciendo lo que no quería hacer, estando con quien no quería estar.
Y eso es un producto de ese adoctrinamiento que nos enseña a contentar a los demás antes que a nosotros. Por lo tanto, yo para mí misma era una completa extraña. Y dije, hasta aquí. Voy a estar siempre donde quiero estar y hasta el día de hoy. O sea que estaba ligado un poco a lo que sería la felicidad, ¿no? De tu felicidad en general y que era lo que no te satisfacía de alguna manera y tú querías cambiarlo, por eso sentías ese vacío interior, ¿no? Sí, sí, era pura infelicidad. O sea, la sensación era de infelicidad bueno, y lo podemos extender, ¿eh? Frustración, impotencia, tristeza, mucha tristeza. Yo me acuerdo de la sensación de sentirme triste, de darme cuenta de que no tenía, de que no sentía alegría por las cosas que se suponía que tenía que sentirlas, ¿no? Como que toda esa parte no se sostenía más. Entonces, en realidad era infelicidad. De hecho, la palabra felicidad viene de fértil. Entonces, cuando un ser humano se ha convertido en un robot y es una máquina, deja de ser fértil. En realidad solamente cumple ciertos patrones y esa sensación de infelicidad, infertilidad, es lo que anula la creatividad, anula la autenticidad, anula todo eso que nos hace humanos y humanas al final. Y claro, esa sensación era realmente me sentía mal, es decir, había algo que no iba, estaba clarísimo. O sea que la alegría de vivir estaba presente en tu vida y el alma te estaba tocando de alguna manera, ¿no? Avisándote para realizar esos Sí, cambios. O sea totalmente, que, era totalmente como una especie sí, esa simbología es muy clara, ¿no? De te están picando a la puerta y tú no estás haciendo ni caso porque tienes la música muy alta, pero te siguen picando a la puerta y en algún momento cambia la canción y oyes que pican. Entonces al final pues abrí la puerta, ¿no? Y claro, allí se me abrió el mundo claro. de verdad, el mundo interior, o sea, lo que es la vida para mí. Y nos han rechazado un poco o negado el aspecto más álmico, ¿no? Intuitivo y sensitivo de todo ser humano, como que de alguna forma nos lo han bloqueado, ¿no? Tú has hablado muchas veces de ese adiestramiento muy militante que hemos todo trabajado en ello y que de alguna manera, tarde o temprano, todos nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Sí, sí, es visible. Observando puedes ver que en los años más importantes de la vida a nivel de formación de la cultura y de las creencias, lo que más impera en el sistema educativo es la compartimentalización de las cosas, es decir, ahora hacemos geografía, ahora hacemos matemáticas, ahora hacemos química y vamos cortando cuando la vida no tiene nada de eso. Si miras un río lo tiene todo y está todo unido y luego esa forma física de maltratar, eh, haciendo que los años más importantes del movimiento, de la psicomotricidad, del descubrimiento del cuerpo, de la conexión con las cosas, pues estés sentado en una silla con un pupitre hasta aquí que no te puedes girar al de al lado porque te echan una bronca. Y al de delante solo le estás viendo el cogote, ¿no? Y a lo mejor lo que a ti te interesa, porque por lo que sea te interesan las humanidades, pues quieres hablar con el de atrás y no puedes, porque hay todo un sistema que está basado en el castigo y la recompensa para que eso sea así. Entonces, deliberadamente se corta esa parte nuestra, no se puede sentir, se nos corta por aquí, es todo intelecto y ni siquiera intelecto, porque no, lo que hacen es meter dogmas, ¿no? Los dogmas son esas cosas que no se pueden cuestionar, es decir, lo que nos dicen es lo que es la verdad y crecemos creyendo eso cuando en realidad la mayoría, en mi investigación, he descubierto que son mentiras. Entonces, por eso es un momento importante de expandir el mundo, haciendo honor al título de tu canal, como para el movimiento, esa expansión que la mayoría fuimos domesticados, pues se rompan las barreras, ¿no? Sí, a modo personal quería preguntarte, ¿por qué crees tú que nos han coartado la libertad? Porque necesitan esclavos que hagan ciertas cosas. Si investigas un poco y miras la historia real, no la historia que nos explican, porque está claro que la historia la explican los que quieren que la historia se siga repitiendo. Te das cuenta de que en realidad lo que necesitan en un momento, por ejemplo, el más cercano al nuestro, digamos, ¿no? En un momento donde la industria tiene su mayor auge, lo que necesitan es gente que esté en fábricas trabajando.
Y el ser humano está conectado con la tierra, está conectado con el sol, está conectado con la naturaleza y obviamente tiene una serie de ciclos naturales que van en función de esa información como ser natural que somos y que podemos observar en muchísimas especies de nuestro planeta. Entonces, como se necesita eso, lo que se hace es buscar una estrategia para que alguien pueda estar luego 8 horas en una oficina sin querer estar en una oficina. Es decir, el ser humano es altamente programable, es una de sus características principales. Si te fijas en la estructura de las escuelas y en las horas de las escuelas, en realidad lo que se hace es adoctrinar para que de adultos se pueda estar haciendo un trabajo. Trabajo es una palabra muy, muy interesante, viene de tripalium, que quiere decir, era una tortura que se le hacía a los españoles con 3 palos. Y se necesita que alguien esté trabajando en algo y que ni siquiera esté cuestionando ni para quién trabaja ni qué está haciendo, ¿sí? Y eso, obviamente, ¿cómo consigues que haya seres humanos que hagan eso? Pues adoctrinándolos. De hecho, si buscas información, es decir, hay escritos donde dicen que toda la llamada educación pública está basada en todo por el Estado y para el Estado, ¿no? Y lo que queremos es gente que, pues en ese caso, que estuviera en las oficinas, era el momento auge de la administración y necesitabas conseguir que alguien estuviera sentado en un sitio 8 horas. El ser humano no está diseñado para estar en un sitio sentado 8 horas. La mayoría tienen dolor de espalda porque no es natural. Entonces, ¿cómo consigues que lo hagan? Adoctrinándolos. En realidad, cuando lo ves, es muy sencillo. Claro, por supuesto. Y Eva, hablando un poco de la felicidad, hay mucha gente por la que pasa por esa situación en donde no se encuentra feliz con lo que está haciendo, con su vida, con su trabajo. ¿Qué les recomendarías tú en cuanto a que descubriesen un poco su estado natural y esa conexión con su ser? Que bajen el ruido, que bajen el ruido en general, es decir, que tiren la tele por la ventana, que apaguen las radios, que dejen de escuchar a sus padres. Lo digo así en general, ¿eh? Me refiero a una autoridad que te esté diciendo lo que hacer, que bajen todo el ruido para que puedan escuchar en qué puerta están picando, en qué puerta les está picando el alma y que abran la puerta. Es decir, no es nada que no tenga todo ser humano incluido. Por eso estamos en un momento de tanta transformación, porque es algo natural, es una esencia, es una semilla que está ahí y que siempre está llamando a la puerta hasta que llega el momento de tener los recursos de nuevo, porque ya los teníamos cuando éramos pequeñas, tener los recursos de nuevo para poder alimentar esa semilla, para poderle dar el sol, el agua y la luz que necesita. Entonces, escuchemos, estemos atentos, atentos a lo que nos gusta, atentos a lo que nos llama la atención, atentos a lo que nos hace sentir bien. Estemos atentos a nosotras y cuando piquen a la puerta, abre. Hay mucha gente que tiene miedo a abrir esa puerta. Claro, porque también forma parte de la programación. O sea, la programación lo que te dice es que si te sales del carril, pues te vas a quedar debajo de un puente, no vas a tener dinero para pagar las facturas, enseguida te das cuenta de que todo tu entorno se va a poner en contra tuyo, eso es muy fácil de sentir. Claro que se tiene miedo. Claro, es natural, es un efecto de la supervivencia. Eso quiere decir estar sano, porque nos han adoctrinado para eso. Y el miedo está más en la mente que en la realidad. El miedo está más en lo que yo creo que lo que realmente es. Por tanto, cuando empezamos a actuar, empezamos a hacer, no hace falta que sean grandes cosas, pequeñas cosas, nos damos cuenta de que el miedo se desvanece. El miedo es un protector solamente. Lo que pasa es que es un protector pues imagínate que alguien te dice, mira, en este área no puedes pasar porque, yo qué sé, porque hay un peligro, ¿no? Porque hay osos y te pueden morder. Y tú toda tu vida crees que allí hay osos que te pueden morder o te pueden atacar. Y tú crees eso. Entonces tú sientes miedo por los osos que hay. Pero no hay osos. Entonces tú sientes miedo porque tienes una información, pero es una información falsa. Necesitas descubrirla. Al menos saca la cabeza y mira a ver si hay osos o no. ¿Sabes? Sí, Entonces, asegurarse. claro, cuando sacas la cabeza y te das cuenta de que es una playa de aguas cristalinas y arena blanca y está lleno de cocos y plátanos, pues dices,
bueno, pues adiós miedo. O sea, el miedo no es una cosa que, este tipo de miedo, el que impide a muchos seres humanos abrir la puerta. No, no es un miedo real, es un miedo que se ha instaurado a propósito para que no hagamos ciertas cosas. Porque tú fíjate la literatura infantil para conseguir que el niño haga lo que quieras. Nadie te va a querer, te vas a quedar sola, no vas a llegar a ningún sitio, no vas a ser nadie, ¿sabes? Todo Sí. este tipo de información lo único que hace es que tú te sigas creyendo que eso está lleno de peligros y es una playa. Necesitas, en cuanto veas que es una playa, adiós miedo. Y Eva, entre esas conexiones importantes que tenemos a lo largo de nuestra vida, como las que estás destacando, llega un momento en el que hay despertares desde el espíritu, desde el interior de la persona, ya sea por una ruptura de pareja, por un divorcio, por un cambio de trabajo, por lo que sea. Hay un despertar importante. Cuando eso surge ya empieza un cambio dentro de la persona, pero también eso empieza a moverse alrededor de la persona, ¿no? Afecta a la familia, los amigos, y entonces empiezan a cambiar tantas cosas y tantas piezas de ese mapa de cada uno que a veces asusta, da miedo, empiezas a darte cuenta que hay gente que no te acompaña, que no está en la misma vibración, ¿verdad? ¿A ti te pasó eso? Sí, sí, es una de las cosas más voy a decir, más retantes de vivir, porque en realidad somos niños traumatizados y el gran trauma del niño es quedarse solo, es que le abandonen. Entonces, ese es uno de los elementos más retantes que existe, porque te das cuenta de que en realidad pues hay muchos seres de tu entorno que en realidad no te quieren a ti, quieren una imagen de ti, quieren la idea que tienen de ti. Y eso ocurre. Hay un detalle que es bonito de percibir, que es que cuando hay una ruptura, en realidad ese no es el cambio ha venido antes. O sea que la ruptura muchas veces es un efecto de una causa, es decir, ya hay algo en el interior, esa balanza, ¿no?, de la que hablábamos antes, que provoca esa ruptura. Es decir, es un efecto en realidad. Y ya es como una bola, ¿no? Ya se hace grande, es decir, es una de las potencias más grandes que tiene el ser humano. Cuando el ser humano está conectado a nivel espiritual, la fuerza del ser humano, por eso nos quieren tener tan pequeños y con tanto miedo, porque el ser humano es espectacular en muchos aspectos, sobre todo en su capacidad de poder transformar y transmutar cualquier cosa, en su capacidad de poder aceptar que alguien no le quiera. Lo que pasa es que volvemos al patrón infantil. En lugar de comportarnos como adultos, nos comportamos como niños y no queremos que nos abandonen. Y en cambio, cuando eres adulto te das cuenta de que si alguien te quiere abandonar porque no te quiere como eres, es mucho mejor que te abandone en realidad, es mucho mejor que no esté en tu vida, ¿sí? O sea, es que incluso tiene lógica, ¿sabes? Y, y obviamente es un proceso que muchas veces requiere una serie de cambios también estructurales, quizás hasta de casa, ¿no? De muchas familias, el concepto de la familia está absolutamente mal entendido. De hecho, incluso la palabra familia tiene la misma raíz que fámulo, que el hambre. El hambre, en catalán hambre es fam, sí, y tiene la misma raíz que familia. O sea que originalmente la familia eran un grupo de esclavos que pasaban mucha hambre, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo las estructuras de ahora nos obligan con la cultura y con la domesticación a estar al lado de otros seres que, como tú has dicho, no vibran en nuestra frecuencia. Entonces nos hemos mantenido en esa frecuencia para poder cumplir con todo eso que decíamos al principio de contentar a los demás y sobre todo de que no me abandonen. Y cuando ya estás allí, ya estás en medio, ya el poder se conecta, ya dices, bueno, pues que me quiera. Yo recuerdo esas sensaciones, ¿no? De, pues si no me quieres, ¿qué voy a hacer? O sea, no, es una de las grandes psicopatías del ser humano adulto, cambiar para que alguien le quiera. Y es infantil, Sí, porque, porque es que incluso además, los aunque apegos, ¿no? cambies, claro, porque tenemos asociada
la felicidad, la seguridad, la confianza, esos valores indispensables e individuales, los tenemos siempre proyectados en otro, siempre, en alguien considerado una autoridad. Por eso ocurren muchas de las cosas que ocurren, porque mi seguridad la tiene otro y me la tiene que dar otro. Entonces, si tú estás a mi lado, yo me siento segura. Y si no, no. Esa seguridad es falsa. Entonces, yo tengo apego a ti, pero no porque el apego es el enemigo del amor incondicional. O sea, yo te quiero si estás conmigo, si me das seguridad. Entonces, necesitamos soltar, somos adultos, tenemos recursos, habilidades, capacidades, poderes. Necesitamos soltar eso para darnos cuenta de que hay red, que cuando saltas hay red. ¿Sí? Es falso, todo eso es una idea falsa, que además te mantiene altamente infeliz, claro. Como una ilusión, ¿no? Total. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿me puedes decir qué te ayudó las artes marciales a ti en tu crecimiento personal, tu perspectiva, tu visión? Porque es algo que está muy marcado en tu vida, ¿verdad? Sí. Sí, las artes marciales fueron mi salvación, fueron mi hilo conductor conmigo misma durante todo mi tiempo de inconsciencia. Es decir, yo tenía mucho miedo cuando era pequeña, mucho miedo, porque vivía en una casa donde mi padre era un hombre muy agresivo, que bebía alcohol, y entonces yo nunca sabía qué iba a pasar en mi casa. Por tanto, yo tenía mucho miedo. También a los 3 años nació mi hermano pequeño y sentí como una sensación de realmente de pasarlo mal, ¿no? De tener mucho miedo por él, por lo que le podía pasar. Entonces generé como una necesidad de hacerme muy fuerte. Y de alguna manera las artes marciales, que en realidad estuvieron en mí toda mi vida, porque luego hablando con mi madre me dijo que cuando yo era pequeña, muy pequeña, hacía judo, muy pequeña, o sea, en plan con 6 años, que yo hasta lo había olvidado y todo, ¿no? Y para mí las artes marciales me dieron ese elemento en aquel momento cuando empecé con ellas así conscientemente, que tenía 14 años, me dieron ese elemento como de sentirme segura, me dieron fuerza, me ayudaron a sentir que podía defenderme. Sí, era para mí una sensación de recuperar mi seguridad, algo que no había tenido nunca a nivel físico. Entonces, claro, luego todo lo que es el concepto marcial, porque fui cambiando de diferentes artes marciales, todo lo que es el concepto marcial, toda esa filosofía de la conexión con la tierra, de la conexión con el cielo, de la conexión con el poder, de la conexión con los dioses, de la conexión con todo lo que lleva un poco englobado el arte marcial, de alguna manera hacía que en mis entrenamientos típicos, porque ya te he contado que mi vida era muy típica de lunes a viernes, en mis entrenamientos típicos, que eran 2 veces a la semana, era como el momento de estar conmigo, ¿no? De descubrirme a mí. Entonces, para mí, ellas me salvaron en ese sentido, en el sentido de que era el momento en el que yo estaba conmigo y sentía mi verdadero poder, ¿no? Que podía ser yo misma, que no necesitaba aparentar nada, ¿no? En el dojo, el dojo es como se llama la casa donde se entrena en Japón, ahí era yo, ¿no? Eva la mayoría de las veces estaba ahí. Y esa fuerza también, esas habilidades para poder discernir, que también ha sido un concepto siempre muy importante, que lo hablo en Tu Poder Ninja, que te has sonreído cuando lo has dicho antes, porque hace como mucha gracia el nombre. Un poco discernir entre lo correcto y lo incorrecto, en el sentido del bien y el mal también, ¿no? De alguna manera algo que es muy importante en el ser humano y de cómo en realidad lo único que necesitamos hacer los seres humanos para vivir en armonía es no dañar a nadie. Sí, o sea, lo dicen todas las escrituras sagradas, es la regla de oro, es no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, de alguna manera, el arte marcial está basada en eso, el verdadero arte marcial, ¿eh? No me refiero al deporte de contacto de dar hostias, sino al verdadero arte, el que solamente saca la espada en el último momento, ¿no? En el momento que ya solamente cabe eso. Antes de eso, siempre se procura no sacar la espada, o sea, los grandes entrenamientos son para eso. Y claro, yo había vivido siempre en una sociedad en la que, vamos, se sacan espadas todo el rato, todo el mundo estaba gritando o peleándose, o diciéndole al otro lo que tiene que hacer, o pitándole con el coche, o, ¿sabes? Siempre está esa energía que tiene sentido, porque también viene de la domesticación,
Y de alguna manera las artes marciales siempre me han ayudado a mantener esa conexión conmigo y con mi verdadera esencia, ¿no? Y obviamente a sentirme con la capacidad de poder utilizar la legítima defensa cuando lo necesite, que creo que es una parte importante de la seguridad del ser humano, ¿no? Y no dejarlo todo siempre fuera, ¿no? O sea que la vida te ha seguido acompañando y conectando contigo de alguna manera u otra, ¿verdad? Es una cosa que va con nosotros, que ni siquiera nosotros controlamos y tenemos la sensación de que sí, que estamos controlando nuestra vida y sin embargo no es así, ¿no? La esencia es otra cosa. Sí, es otra cosa que va mucho más allá de lo que creemos y, y que está en nuestra naturaleza descubrir, poder vivir conectadas con la vida, conectadas con el universo, con Dios, da igual que cada uno le llame lo que quiera, ¿no? Con la espada, con la verdad, con lo que sea, es una de los grandes estados del ser humano. Vivir así ¿no? Sería punto, podríamos poner un punto ahí, ¿no? Porque es cierto, el tema del control es una ilusión. Nos hemos creído o nos han hecho creer que podemos controlar y la mayoría de cosas no se pueden controlar. Es decir, si estás, como me pasó el otro día que iba en ruta en moto y en un puerto de montaña, de un segundo a otro nos cayó una tormenta de aquellas de no poder movernos, obviamente eso es algo que no se puede controlar. Es obvio, es decir, no, el ser humano tiene muchas capacidades. Controlar la tormenta en el momento ese que cae no es la suya, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitamos es utilizar todas las habilidades y capacidades que ahí las artes marciales ayudan mucho para poder adaptarnos, para poder incluso llegar a disfrutar de una tormenta, ¿no? Y tener la sabiduría, que no es muy difícil. Tú mira que si le ponemos un símil con muchas de las tormentas que viven muchas personas en sus vidas, con discusiones y con cosas, siempre me parece que la tormenta siempre va a estar encima tuyo, ¿no? Casi como los dibujos animados, que te vas a ir moviendo y vas a tener la nube. Y no, naturalmente las tormentas siempre pasan. Entonces, conectar con esa sabiduría, esa confianza, hace que sepas que puedas disfrutar de una tormenta porque sabes que termina. Y Eva, ¿tú consideras que los niños son los verdaderos maestros para nosotros? Sí, sí, yo considero que llegan al mundo especialmente para ser los maestros primero de las madres y luego de cualquier ser que esté a su alcance, con quien conecten, da igual, aunque sea un extraño en un parque un día. Sí, para mí son los grandes maestros. Ellos mantienen viva esta esencia de la que llevamos todo el rato hablando, estos fundamentos para ellos. Ellos no distinguen cuando, fíjate la sabiduría que tienen, no distinguen entre un ser humano y otro. Son seres humanos y ya está. Da igual si son altos, bajos, con los ojos azules, con los ojos negros, es que les da igual. Entonces, eso es solo un ejemplo de la inmensa sabiduría que traen. Y además creo que muchos de ellos tienen una misión de vida muy importante y, y que si tienes un niño en casa y sigues empeñándote en preocuparte por cosas que no, el niño te va a enseñar rápidamente lo que es importante y lo que no. Y Eva, dime una cosa, ¿qué tienen las motos que no tenga otra cosa más para ti? Porque te encantan las motos, pero ¿qué tienen? No tengo ni idea. Es mi sensación en las motos. Es todo. Es la velocidad, es el riesgo. Yo tengo una conexión con el riesgo muy grande. Para mí, el riesgo es vida. De hecho, en una de mis investigaciones descubrí que la aproximación más cercana, real, etimológica de la palabra riesgo quiere decir confiar en la providencia, lo cual me dejó absolutamente alucinada porque casi todo el mundo asocia riesgo a peligro. Y no es así. Eso fue un cambio que se hizo por un tema mercantil de los barcos y de los seguros y demás. Pero originalmente el riesgo era es confiar en la providencia. Y para mí ese estado en el que sabes que no controlas ciertas cosas y otras no, para mí es vida pura.
Y yo creo que eso es lo que me conecta con las motos. Fantástico. Bueno, y confiando en la divina providencia, yo creo que te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué le pides tú a la vida, Eva? Le pido presencia. Presencia. Cada vez que me conecto con ella, me doy cuenta de que estoy desconectada de ella. Es la razón por la que me conecto con ella. Entonces, ahí es donde le puedo pedir, porque me doy cuenta de que hay algo que me estoy perdiendo. Y desde hace un tiempo para aquí siempre es presencia. Es estate aquí, ¿sabes? Estate aquí, no, porque yo me doy cuenta de que somos nosotras, en este caso soy yo, quien se desalinea. Entonces, cuando me doy cuenta de que estoy hablando con ella, no estoy siendo ella, por tanto, lo que le pido es presencia, es volver otra vez a hacerme una con ella. Qué bien. Es curioso porque el nombre de Eva, Eva significa vida. Me lo dijo un hombre muy interesante en la India una vez, hace muchos años. Me dijo, ¿tú sabes lo que significa Eva? No tenía ni idea. Tú mira que la mayoría de nosotros no sabemos ni qué significan nuestros nombres. No tenemos ni idea, o sea, sabemos más que quién gana nosotras no, porque está muy estereotipado, ¿no? Pero da igual, lo que sea que nos guste, lo sabemos más que no qué significa nuestro nombre. Y Eva significa vida, entonces ahí yo tengo mucha conexión, siempre le pido presencia. Y tú buscando respuestas y la vida mostrándote que la respuesta eres tú, ¿no? Sí, Qué es bonito. muy divertido. Sí. Y eso le pasa, o sea, en algún lugar de la existencia, da igual si es con el nombre, con la fecha de nacimiento, con el número que siempre ves, con un pensamiento que te llega, con una sensación. Eso es la guía. La guía, hemos llegado aquí, claro, porque los maestros también fuimos nosotras en algún momento. Y eso sigue estando esencialmente en nosotras. Por tanto, eso está ahí siempre, está llamando siempre y de repente, pum, te das cuenta de algo, ¿no? Como en este caso el nombre, ¿no? O como ahora que me acabo de dar cuenta de que en realidad cuando le pido a la vida es porque me siento desconectada de ella. Es como un recordatorio. Es muy interesante, sí. Bueno, pues aquí tenéis el libro de Eva, uno de sus libros, La conexión que nos une. Eva, ¿dónde pueden adquirir las personas que estén interesadas en este libro? En las librerías, está en todas las librerías. Si no lo tienen, se puede pedir porque es de la editorial Urano. Y si no, pues obviamente Internet hoy lo tiene todo también. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Eva, por acompañarnos, por compartir el mundo expansivo, por tu generosidad y tu amor. Y estamos encantados de que estés aquí. Esperemos que vuelvas en otro momento cuando tú quieras. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti, Sara, y gracias por lo que haces y por crear un mundo expansivo que creo que es algo muy bonito. Y cuando quieras, yo encantada de seguir compartiendo contigo. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos y hasta pronto.